7:30 y queremos dar un inicio puntual en aras de un mensaje a lo que queremos seguir haciendo desde acá. Gracias a todos y muy buenas noches por estar acá y por apoyar este inicio de sesión de un grupo de jóvenes, un espacio que es liderado solo por jóvenes, pero obviamente para todos. Siguiente, Carlos, por favor. Acoref Joven, para los que no lo saben, es un grupo que quisimos, sé que solamente liderar, porque estaba en la cabeza de muchísimos, obviamente, poder hacer una participación un poco más organizada simplemente de jóvenes retinólogos, es decir, retinólogos menores de 40 años, y que hemos orientado desde entonces algunas de las cosas con las que hoy iniciamos. La siguiente, por favor. Y lo que buscamos básicamente es tratar de un espacio donde, gracias a la virtualidad, lo que nos ha enseñado muchísimo, poder orientar y destacar los principales protocolos de cada una de las escuelas y que nos pueda alimentar en todos los procesos que llevamos en adelante. Adelante, Carlos. Muy buenas noches a todos. Continuando con lo que nos estaba comentando César, esta es la primera de varias actividades que pretendemos realizar desde Acoref Joven. Queremos realizar actividades mensuales el tercer jueves de cada mes, que sea algo institucionalizado, básicamente siguiendo el ejemplo de grandes sociedades a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y sabiendo que la retina de nuestro país no tiene nada que envidiar, y también teniendo en cuenta que contamos con escuelas de retina y vitrio en nuestro país, así como varios programas de residencia. Por eso nos tomamos la tarea de este grupo de comité operativo iniciar con este sueño. Vamos a realizar actividades mensuales caracterizadas por casos clínicos desafiantes, vamos a hablar también de controversias en retina y al finalizar el año vamos a hacer un concurso de conocimientos en retina. Pero lo que más deseamos nosotros como Acoref Jóvenes en algún momento, poder llegar a crear un grupo de investigación que, así como hay grupos de investigación a nivel mundial en distintas ramas, también queremos nosotros como jóvenes retinólogos en nuestro país crear un grupo de investigación para publicar todas las cosas tan buenas que hacemos acá. Doctor Carlos. Bueno, el día de hoy contamos pues con el orgullo de nuestra primera sesión de tener un invitado bastante especial que es graduado de la Universidad de Cornell con honores. En su trayectoria ha tenido múltiples reconocimientos, entre esos pues por la Sociedad Americana de Especialistas de Retina, Sociedad Vitreoretiniana de Grecia, Academia Americana de Oftalmología. Es editor de importantes revistas como Retinal Cases and Brief Reports, Journal of Vitreoretinal Diseases, entre otras. Fue presidente de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio, miembro actual del Comité Ejecutivo de Jules Gonan. Ha sido presidente en 2 ocasiones de la Asociación de Oftalmólogos de Costa Rica. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Costa Rica, director de Mácula, Vitrio y Retina en San José de Costa Rica. Es miembro fundador de PACORES y es autor y coautor de más de 100 artículos, 46 capítulos y 5 libros editados. Así que bienvenido, doctor Lita, y muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión. Muchas gracias, más bien a ustedes por la invitación. Un placer estar con ustedes. Y a continuación el doctor Alberto León, presidente de la Asociación Colombiana de Retina y Vitrio, que también nos acompaña, va a tener unas palabras. No, pues Carlos Mario y comité organizador de Acoref Joven, básicamente les quiero felicitar, y para mí como presidente de Acoref es un gusto iniciar las sesiones científicas de Acoref Joven que inician ustedes el día de hoy con un invitado tan importante como el doctor Lite Wu. Estas iniciativas académicas con la participación de profesores invitados va a redundar en el conocimiento de tanto los retinólogos jóvenes como ya los retinólogos formados, porque la parte de retina, el conocimiento es algo que nunca se puede dejar y siempre se va a estar manteniendo, y es lo que la función también básica de Acoref. También es una parte muy importante para tener reconocimiento tanto de los oftalmólogos nacionales como de los profesores internacionales invitados.
Y pues para mí es un gusto que me hayan invitado para iniciar estas sesiones también y damos inicio a las conferencias del doctor Hugo. Mil gracias. El doctor Castro está elevando la Sí, mano. sí, adelante, doctor Castro. Sí, yo solo quiero decir que si el joven lo juzgan por el pelo, no vayan a echarla a Carlos Mario, y si lo echan lo reemplacen por Lité. Ok, perfecto. Esa aclaración hemos tenido esa conversación la hemos tenido muchas veces, doctor Alberto, efectivamente. Bueno, no siendo más, a continuación iniciamos con nuestra primera sesión de Acoret Joven, caso clínico desafiante. Nos acompaña la doctora Fiorella Morán de la Javeriana de Cali, la doctora Laura Daza de Fundonal y la doctora María Margarita Parra de Foscal Internacional. Entonces, a continuación, inicia presentando la doctora Fiorella. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por estar en esta primera sesión de casos clínicos desafiantes de Acorep Joven. Este caso fue preparado pues conjuntamente con la doctora Silvana Bahamón, junto con mi persona. Somos fellows de cirugía de retina y vítreo por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Bien, presentamos entonces el caso. Se trata de un paciente de 65 años sin antecedentes generales de importancia, que viene derivado para consulta por retina, habiendo sido evaluado por oftalmología general. Refiere que 5 años atrás disminuye progresivamente la visión del ojo derecho y su consulta actual es porque hace 3 meses nota dificultad para la lectura con el ojo izquierdo. La agudeza visual mejor corregida llega a 20/80 en ojo derecho y cuentadedos en ojo izquierdo. El segmento anterior se veía completamente normal, no se veían precipitados retroqueráticos, no tindal, no células, no habían sinequias posteriores, nada que nos indique un proceso inflamatorio antiguo o reciente. Paciente pseudofáquico en ambos ojos, con pseudofaquia no complicada, el lío endosocular y la cápsula posterior íntegra y limpia, la presión en 16 milímetros de mercurio en ambos ojos. El paciente nos viene con estudio completo de angiografía de campo amplio y de autofluorescencia. Destacan los defectos pigmentarios en el examen de fondo de ojo y básicamente de 3 tipos. A nivel superior, en esta región vemos un defecto redondeado que muestra atrofia completa del epitelio pigmentario en la autofluorescencia, y en el sector supratemporal de la fobia vemos esta lesión hipopigmentada que más bien se comportaba con aumento de la autofluorescencia, y en el sector nasal a la papila teníamos esta lesión que aquí no se nota muy bien, en el fondo de ojo era más clara. Aquí la destacamos un poco, que tenía presencia de pigmento amarillo en la superficie y también se mostraba con autofluorescencia aumentada. En la angiografía veíamos múltiples defectos de transmisión y analizamos los 3 defectos que nos llamaron la atención. Tanto el defecto superior como el defecto nasal se comportaron como defectos de transmisión sin mayor variación en los tiempos angiográficos. El efecto supratemporal de la fobia mostraba también hiperfluorescencia, sin embargo, nos impresionaba que progresaba en tiempos tardíos, por lo que decidimos pedir una tomografía de la mácula. En el corte vertical vemos zonas de atenuación del EPR irregulares y atenuación también de las líneas de la retina externa. En el corte horizontal vemos atenuación del EPR y la retina externa un poco más extensa, más regular, y la presencia de estas lesiones quísticas en la capa nuclear interna y en la capa nuclear externa, que probablemente originaban este aumento de la fluorescencia en tiempos tardíos. Este es el examen del ojo izquierdo. Nos impresionó la presencia de este defecto pigmentario bastante amplio, localizado a nivel peripapilar, y la presencia de una lesión hemorrágica a nivel de la fobia, y 2 lesiones también hipopigmentadas que se ubicaban en la región inferior. Las lesiones hipopigmentadas tenían como característica ser hiperautofluorescentes, sobre todo la más temporal, que tenía estos depósitos de pigmento y mostraba una autofluorescencia también irregular, principalmente en los bordes. Este es el examen de la angiografía. Vemos los
múltiples y extensos defectos pigmentarios, los más importantes localizados alrededor de la papila. La lesión macular se comportaba también con hipofluorescencia por bloqueo a nivel de las hemorragias maculares, y la hiperfluorescencia central iba progresando en los tiempos angiográficos. En la OCT estructural nos mostró en un corte horizontal la localización subretinal de líquido en el sector nasal y la presencia de esta imagen hiperreflectiva por debajo de la fóvea. En un corte vertical vemos también la irregularidad del epitelio pigmentario con atenuación de líneas de retina externa y la formación también de estas lesiones quísticas en la capa nuclear interna. En el sector inferior se veía una mayor atrofia del epitelio pigmentario y de la retina externa, llegando incluso al adelgazamiento de las capas de la retina. Un examen más detallado de la mácula nos mostró las características de este material hiperreflectivo que se localizaba por debajo de la retina neurosensorial y la presencia de múltiples desprendimientos de epitelio pigmentario. Aunque no es el examen más adecuado, por no tratarse de un examen de sweet source o de EOCT, nos encontrábamos un engrosamiento de la coroides a nivel subfoveal, a pesar de que no se podían visualizar paquivasos, pero nos impresionó una coroides engrosada. Las lesiones inferiores se mostraron como defectos de transmisión en la angiografía, que no variaron en el tiempo, por lo cual no se llegó a la conclusión de que ya habían lesiones neovasculares. Entonces, el paciente se nos mostraba con múltiples diagnósticos por los varios hallazgos que teníamos en los exámenes auxiliares. Entonces tratamos de hacer la integración de las características clínicas de la enfermedad junto con la de los exámenes auxiliares con los que contábamos. En el ojo izquierdo pues era más o menos evidente la presencia de esta lesión neovascular, por la presencia de hemorragias y además por la presencia de estos exudados. Y lo que tenían en común en ambos ojos eran las extensas alteraciones pigmentarias que ocurrían. Sin embargo, se comportaban de forma diferente en el examen de autofluorescencia. Por las características de la enfermedad del paciente, entonces se trataba de una enfermedad de larga evolución que probablemente tenía episodios de recurrencia y de remitencia, y las diferentes manifestaciones que veíamos en la autofluorescencia se podían explicar por el tiempo de evolución de la enfermedad, siendo las lesiones atróficas pues las más hipoautofluorescentes, y las lesiones más recientes tendrían estas características de ser hiperfluorescentes, principalmente en los bordes. Investigando pues la literatura, este tipo de lesión se produce en aquellas zonas donde ocurren desprendimientos de retina neurosensorial crónicos, y las acumulaciones de pigmento amarillo que podemos ver en las lesiones se podrían ocasionar por degeneración de los fotorreceptores dados estos desprendimientos crónicos. Las alteraciones en la mácula, pues en el ojo derecho, dada la atrofia del epitelio pigmentario, podrían haber ocasionado la formación de estas lesiones quísticas degenerativas en las capas nucleares internas y externas. Doctora, sí, doctora Fiorella, falta un minuto. Gracias. Ya termino. Y en el ojo izquierdo, pues ya sea por isquemia o por inflamación crónica, se llegó a formar esta lesión neovascular. Con estos hallazgos, planteamos el diagnóstico de coroidopatía serosa central crónica bilateral y como complicación la neovascularización activa en el ojo izquierdo. El paciente inició tratamiento con ranibizumab intravítrea en ojo izquierdo, recibiendo la primera dosis el 13 de enero del presente año, y espera su segunda dosis para el 26 de febrero. Aunque la visión objetivamente se ha mantenido en cuentadedos, él refiere subjetivamente una discreta mejoría de la visión, y dado los cambios pigmentarios extensos, pues aspiramos a que el logro sea la no mayor pérdida de visión de este paciente. Bueno, muchas gracias.
Bueno, en este momento abrimos la discusión. Bueno, si me permiten, me parece que el diagnóstico, estoy de acuerdo con el diagnóstico, y la foto clásica es precisamente en la autofluorescencia, donde en el ojo izquierdo, donde se ve cómo va ese chorro para abajo. Eso es casi que patognomónico de una cerosa crónica. Luego el engrosamiento coroideo también es típico de eso, y también la atrofia retiniana por la cronicidad, y también las múltiples zonas de atrofia, otras más de diferentes tiempos. Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué. ¿Sí viste? Yo tengo una pregunta para el doctor Wu. Ahorita pues con tanto auge de la enfermedad, todas las enfermedades que hacen parte del espectro paquicoroideo, de las 6 que han nombrado hasta el momento y no sabemos cuántas, no, ya 7, ya hay una nueva. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hace para diferenciar una neovasculopatía paquicoroidea de una membrana neovascular que complica a una central serosa? Pues bueno, ahora que traes a colación sobre lo de paquicoroides, el doctor Rick Spade recientemente en la Macula Society dio una charla que decir que es en realidad paquicoroides, y realmente nos dice que nadie tiene idea. Hablas de que la coroides está engrosada, pero ¿qué tan gruesa? Entonces, si queremos hablar de paquicoroides y nada más estamos implicando estas que ya mencionaste, estas 6 o 7, ¿qué pasa con entidades como BKH, por ejemplo, donde la coroides está bien engrosada? Luego habla de que en ciertos casos se habla de que no necesariamente la coroides no tiene que estar engrosada. Luego habla de que hay presencia de paquivasos, pero no nos dice cuál es lo normal. Entonces, todo el campo, digamos que está en flujo. Yo creo que todas esas definiciones son artificiales en estos momentos. Entonces, probablemente lo importante aquí es reconocer que hay una neovascularización y que se debe de tratar independientemente del nombre que se le dé en estos momentos. Muchas gracias. Para los que quieran más información, aparentemente eso yo creo que ya está online en el último, en Retina, que Rick Spade acaba de publicar. Sí, para mí, pues uno ve una enfermedad severa en ambos ojos, o sea, un compromiso retinal severo en una enfermedad que estamos pues acostumbrados a considerar como benigna. Entonces es como hacerles pensar a los jóvenes que la coroidopatía serosa central puede también llegar a ser una enfermedad severa con severo daño en los pacientes recurrentes. Y este es uno de los casos peores que yo he visto. Definitivamente. Y una pregunta le quiero hacer a la doctora Fiorella. Digamos que si fuese una serosa activa, ¿cómo la tratarían ustedes en Colombia? Sin neovascularización, simplemente que tenga una exudación ahí. Pues si es una serosa central aguda, con mentes para modificaciones de estilo de vida, tal y como está descrito, descontinuación de cualquier medicamento que pueda causarla, y en caso de ser crónica, más de 4 meses, disponemos de láser micropulsado, y en algunos pacientes, pues sin muchos defectos pigmentarios, con necesidades, requerimientos visuales altos, podemos aplicar el láser micropulsado, doctor. Bueno, digamos, nosotros publicamos en el grupo PACORES nuestra experiencia con el láser micropulsado y lo comparamos con terapia fotodinámica, y vimos que los dos métodos eran efectivos en eliminar el fluido, pero con el láser micropulsado parecía que las agudezas visuales eran mejores que con terapia fotodinámica. Sin embargo, un estudio europeo que se llama el PLACE, el estudio del PLACE,
comparó eso mismo de una manera prospectiva y más bien encontró que la terapia fotodinámica a fluencia media era superior a el láser micropulsado. Lo que pasa es que cuando ahí cuestionamos cómo hacían el láser micropulsado, ellos hablaban de que hacían un patrón denso y están utilizando el láser de Iridex de 810 que no tiene patrones. Entonces, cuando uno habla de un patrón denso, en realidad lo que quiere hacer es hacer una quemadura, otra quemadura, otra quemadura, sin tener espacios entre las quemaduras. Y creo que por eso fue que falló el brazo del láser micropulsado de ellos. Desafortunadamente aquí el dilema nos lo quitaron, Lite, porque ya no traen verteporfina a Colombia, entonces pues, Yo creo que en América Latina tampoco, entonces, o sea, utilizamos simplemente eso. Entonces, no tenemos de nuevo micropulsado, es la única opción si queremos tratar. Bueno, y la otra alternativa que también se había estudiado es la eplerenona, ¿verdad? Un tratamiento farmacológico, y también recientemente estuvo el estudio del VICI, donde también compararon terapia fotodinámica versus eplerenona, y también la terapia fotodinámica fue superior a la eplerenona. Entonces, digamos que esas son las alternativas que se habían estudiado. Doctor Lite, pero entonces un protocolo normal que usted utiliza cuando llega por primera vez un paciente con serosa, le da un espacio de observación o inicia tratamiento inicial con micropulso, si lo tiene a la mano. ¿Cuál es su protocolo? Mi protocolo es, como dijo la doctora Fiorella ahí, más que todo, si son los primeros 3 meses, hablarle al paciente, decirle que si es el primer episodio, que si es el primer episodio. Entonces, le damos los consejos sobre toda la parte medicamentosa, evitar esteroides, evitar drogas de disfunción eréctil, testosterona, todas estas que han sido asociadas a este problema, y darle seguimiento. Entonces yo le haría un OCT, citaría al paciente probablemente mes y medio, repetimos el OCT, vemos en qué dirección se está moviendo el fluido. Si está desapareciendo, enhorabuena. Si no y vemos que está aumentando y el paciente ya está un poco ansioso y todo eso, pues le ofrecemos el láser micropulsado, que es el tratamiento que yo utilizo. Y doctor, para el láser micropulsado, ¿usted identifica dónde está el sitio de fuga o da láser en los lugares donde se encuentre líquido para estimular el EPR, o cómo sugiere utilizarlo? Pues yo hago verdoindocianina, que desafortunadamente ustedes no tienen disponible allá en Colombia, pero hago angiografía con verdoindocianina y con fluoresceína, y busco las zonas de hiperpermeabilidad, y en esas zonas es donde trato específicamente con el láser micropulsado. Si no, o sea, tenés todo el desprendimiento, o sea, todo ese fluido subretiniano, y vas a tratar una amplia zona, y muchas veces, o sea, yo creo que es innecesario. Perfecto, gracias. Sí, cada vez se está actuando pues, más tempranamente, ¿no? Cada vez la dinámica va siendo que, como decía muy bien, más demanda de esos periodos de observación en la mayoría de los protocolos. ¿Hay alguna pregunta, Catalina, en el chat? Hay una pregunta en el chat. El doctor Santiago Morales pregunta a Fiorella que si en la imagen del ojo izquierdo encuentra líquido subretiniano en la periferia media superior. La OCT, sí, doctor, la OCT no nos permite pues evaluar la periferia media. Sí había líquido subretiniano en el ojo izquierdo, en el sector nasal, pero era un desprendimiento muy estrecho, pues muy angosto, y no nos queda claro si esto es por el líquido subretinal de la coreopatía serosa central o es por la misma membrana neovascular que ya se formó. En otras localizaciones no pudimos investigar la presencia de líquido subretinal.
Lo que yo veo en el caso que nos está presentando Fiorella es que hay una epiteliopatía muy severa en ambos ojos, porque ambos ojos tienen una manifestación de la misma enfermedad y ambos ojos tienen ya una cronicidad. Esperar en estos casos y teniendo algún recurso como por ejemplo el láser que estamos mencionando, pues es tal vez la medida de actuar. Infortunadamente no tenemos verde indocianina, no tenemos PDT, entonces el láser que estamos hablando es el único recurso y es como para actuar en un momento dado. Lo que a mí no me queda claro es cuál sería la focalización para la acción de ese láser, porque son muchos puntos que convergen dentro de la misma patología y de pronto muchos muy juntos y muchos muy distantes. Lite, ¿nos puede aclarar algo al respecto? Bueno, entonces por eso para mí es importante el verde indocianina, porque entonces ahí te puede dar más o menos la zona de hiperpermeabilidad. A veces con la angiografía con fluoresceína es difícil discernir realmente cuáles zonas son las que realmente están afectadas o no. Entonces, con eso te limitas, pero sí, como este caso particular, son casos difíciles porque tiene prácticamente, yo diría, casi todo el polo posterior afectado. Entonces, tienes que tratar toda esa área. Entonces, obviamente por eso era más fácil tratarlos con terapia fotodinámica porque tienes un spot más grande, abarcas más área, etcétera, ¿no? Vamos a dar paso al doctor Juan David Arias, que levanta la mano, y luego continuamos con el segundo caso clínico. Bueno, gracias, Carlos. Yo quería hacer un comentario. Hay que tener en cuenta, si no estoy mal, es una mujer de 65 años, que la central serosa es 7 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Generalmente cuando se presenta no de forma tan agresiva bilateral. Entonces, siempre que sea una mujer y en este caso con una severidad tan grande como la que hay que investigar otras patologías, hay que investigar a nivel endocrino, medicamentos, uso incluso de medicamentos dermatológicos que contengan esteroides, es muy importante, y siempre realizar angiografía de la periferia, porque sorprendentemente en muchos casos están asociados a otras patologías, por ejemplo, retinopatías por células falciformes o otro tipo de patologías isquémicas en la periferia que presentan este tipo de manifestaciones a nivel macular. Entonces, no quedarnos solo con la evaluación de la mácula, sino evaluar muy bien la periferia. De acuerdo, doctor. Sí, perfecto. Gracias, doctor. Amplio nos dan bastante pues, panorama de todo lo que está pasando en la retina. Gracias, doctor Arias. Gracias, doctora. Muy interesante su caso. A continuación, damos paso a la doctora María Margarita Parra, es Fellowship de Foscal Internacional. Adelante, doctora. Qué pena con ustedes, tengo un problemita acá con la presentación. Voy a tratar de solucionarlo después. ¿La se ve? Perfecto, continúa. Bueno, muchísimas gracias. Qué pena por la demora con ustedes y vamos a iniciar entonces con este caso. Muy buenas noches a todos. A nuestro servicio de Retira in vitro consultó una paciente femenina de 18 años de edad, estudiante de medicina, que presentaba una lesión grisácea prerretinal sobre la mácula con un aspecto de brillo en celofán
y con unos pliegues radiales maculares asociados a una agudeza visual mejor corregida de 20/20 en ambos ojos. Al OCT, esa lesión grisácea hiperreflectiva se observaba como una banda hiperreflectiva que distorsionaba las capas internas de la retina con pérdida del PIB foveal. Sin embargo, en ausencia de otros signos como la desorganización de capas internas de la retina y las capas ectópicas foveales internas continuas, que son hallazgos que se observan en pacientes que tienen membranas epiretinales de mayor severidad y de mal pronóstico. Con estos hallazgos podemos pensar que una membrana epiretinal puede tratarse ya sea mediante la observación o mediante la remoción quirúrgica. En este caso, nosotros consideramos que ninguna de estas dos alternativas era la indicada para nuestra paciente. ¿Por qué? Porque recordemos que membranas epiretinales en pacientes jóvenes son usualmente secundarias. Por tanto, lo primero que decidimos hacer fue buscar las causas de esta membrana epiretinal, dentro de las cuales recordemos están principalmente el trauma, las enfermedades vasculares retinianas, las uveitis, las enfermedades tumorales, entre muchas otras. Siguiendo con lo anterior y alejándonos del polo posterior, identificamos la presencia de unas alteraciones vasculares, como se puede observar en la imagen, muy incipientes que aparentaban ser microaneurismas o vasos colaterales y que al correlacionarlos con las imágenes de angiografía fluoresceínica se observaban como unos vasos tortuosos a este nivel y la presencia de unas dilataciones saculares. Revisando más profundamente la periferia con imágenes de más campo amplio compuestas, observábamos estas lesiones rojizas sobrelevadas y bien circunscritas que se correlacionaban con las imágenes de angiografía como estas lesiones altamente hiperfluorescentes que reciben su nombre en inglés como light bulb o foco de luz y que tienen además, pueden contener además vasos nutricios o vasos eferentes. Asimismo, observamos que estas lesiones pueden evidenciarse en el OCT dependientes de la retina interna. De esta diapositiva quiero resaltar que, aunque tenemos un diagnóstico de mangioblastomas retinales en esta paciente en el contexto de una membrana epiretinal secundaria, quiero mostrar que existen lesiones muy sutiles o muy pequeñas entre lesiones de mangioblastomas retinales que son mucho más evidentes, como se muestra en esta imagen pequeña grisácea que en la angiografía y en el OCT evidentemente muestran ser mangioblastomas retinales de inicio temprano. Y quiero hacer énfasis en esto porque es importante el uso tanto de las imágenes como de la clínica del paciente para evaluar estas lesiones de manera temprana. Cuando tenemos mangioblastomas retinales, lo primero que debemos pensar es en una enfermedad denominada von Hippel-Lindau. Es la patología tumoral hereditaria más frecuente, afectando 1 de cada 36.000 nacimientos y se caracteriza por la presencia de múltiples tumores, tanto benignos como malignos, en el sistema nervioso central y en algunos otros órganos, además de la retina. Ante este hallazgo, consideramos intracerebeloso secundario de mangioblasoma del sistema nervioso central, el cual requiere tratamiento final. Puede ser tratado con láser, especialmente el láser se utiliza un láser focal de alta potencia que permite el blanqueamiento de la lesión y se realiza más en lesiones cercanas al polo posterior y pequeñas. Por otro lado, podemos emplear otras terapias como por ejemplo la crioterapia, que se utiliza en lesiones más extensas y más periféricas, como se puede observar. Nos confirma que ya no hay hiperfluorescencia de lesiones en zonas que han sido tratadas. Recordar que el seguimiento debe hacerse en el tiempo, pacientes con hemangioblastoma retinal, porque pueden desarrollar tumores en diversas partes del cuerpo y deben realizarse un seguimiento continuo. A pesar del seguimiento y tratamiento recurrente de esta paciente, a 4 años de su diagnóstico también nos consulta recientemente por una pérdida de la agudeza visual del ojo derecho. Al examen clínico evidenciamos un empeoramiento de la membrana epiretinal con esta área blanquecina sobre el disco que es autofluorescente con el filtro libre de rojo, y observamos el empeoramiento de la membrana epiretinal que ya habíamos observado con mayor tracción, mayor fluido subretinal,
esta imagen sobre el disco isorreflectiva que genera sombra posterior y que al correlacionarlas con las imágenes multimodales observábamos una lesión. En esta lesión blanquecina del disco, una lesión de alto flujo aparentemente en la angiografía de OCT angiografía. Y cuando correlacionábamos esto con las imágenes de angiografía fluorescénica, observábamos una hiperfluorescencia que incrementaba en el tiempo. Tomamos la decisión de hacer un overlay de flujo sobre el B-scan de la paciente, confirmando la presencia de una lesión de alto flujo en el B-scan. Por lo tanto, consideramos como diagnóstico un hemangioblastoma papilar. Como podemos ver, son lesiones que van apareciendo en el tiempo y el hecho de que ya hayamos tratado lesiones previamente no quiere decir que no puedan aparecer nuevas lesiones. ¿Cuál puede ser el tipo de tratamiento para este caso? Podemos observar, realizar radioterapia, terapia fotodinámica o láser, pero en este caso optamos por realizar una resección quirúrgica. La cirugía consistió en una vitrectomía. En la vitrectomía quiero resaltar que antes de realizar la remoción de la lesión debemos realizar una adecuada disección de toda la hialoides que se encuentra alrededor y no se puede realizar un DBP normalmente como lo hacemos por el riesgo de hemorragia masiva. Cabe resaltar que al inicio de la cirugía evidenciamos un agujero macular que ya se había presentado antes del procedimiento. Vemos cómo se remueve la lesión del hemangioblastoma yuxtapapilar de manera controlada y finalmente se realiza la remoción de la membrana limitante interna y el intercambio con gas. A 2 meses de seguimiento tenemos una excelente respuesta postoperatoria por una disminución en la fluorescencia de la lesión, como vemos en esta angiografía, y además en el OCT también vemos mejoría de estos parámetros. Finalmente, la conclusión de este caso es que los pacientes que tienen hemangioblastomas retinales requieren una evaluación integral, multidisciplinaria. Asimismo, el tratamiento ablativo, el tratamiento de las lesiones retinales debería realizarse de manera temprana y siempre hay que estar chequeando la aparición de nuevas lesiones y finalmente pues, no temer ante la posibilidad de considerar la vitrectomía posterior en pacientes con hemangioblastomas yuxtapapilares por sus complicaciones y efectos importantes sobre la agudeza visual. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, te quiero felicitar por ser agresivos en este caso. Una de las diapositivas donde pusiste ahí el tratamiento que podía ser observar, yo personalmente quitaría eso. Y usualmente la gente que le gusta observar los casos son porque dicen que las lesiones son pequeñas, pero esas lesiones pequeñas tienden a crecer, como demostraste en tu caso, y las lesiones pequeñas son muy fáciles de tratar con láser. Entonces, ¿por qué vamos a dejarlas crecer? Porque una vez que crecen, pueden volverse inmanejables. Entonces, yo estoy a favor de que en estos pacientes realizar una angiografía de campo amplio, identificar todos los tumores y tratarlos todos de la manera más expedita que se pueda. Y esos tumores a la par del nervio son extremadamente difíciles de tratar. Ustedes hicieron un trabajo fabuloso, así que los felicito. ¿Alguna otra pregunta? Yo la verdad quería aportar en cuanto a que me llamó muchísimo la atención y creo que es de suma importancia para poder mostrar este caso tan interesante, el aporte de la parte imagenológica y esa pericia para realizar estos exámenes, cómo ayudan, la verdad, muchísimo y da bastante orientación. El hecho de esas tomas tan bonitas que pueden dar muchísima más idea y mucha más información a la hora, no solamente en diagnóstico, sino también dentro de las propuestas de tratamiento. Entonces, la verdad, muy interesante esa parte. Sí, yo quería preguntarles sobre el control del sangrado intraoperatorio. Pareciera que hubiera sido solo aumento de la presión y paciencia, no hicieron nada más, porque realmente sí, como dice el IT, se necesita destreza y valor para metérsele a un angioma que está en el disco. Uno sabe que no va a poder hacer mucho en términos de cauterio. Entonces, pues, si eso sangra y sangra
y uno no lo logra controlar, pero bueno, la presioncita siempre ayuda y la paciencia, que me imagino que fue lo que hicieron aquí, ¿cierto? Efectivamente, doctor, como usted lo menciona, en este caso no hubo una hemorragia masiva, simplemente hubo un pequeño sangrado sí durante la remoción de la lesión. Una forma de prevenir la hemorragia masiva es eliminar completamente toda la tracción que se encuentra alrededor de la lesión, efectivamente subir la presión intraocular nos ayuda a mantener la presión. En este caso no requerimos el uso de endocauterio ni ningún otro elemento para controlar el sangrado y pues tuvimos una muy buena respuesta y una cirugía en general sin complicaciones. Una pregunta. ¿Qué pensarían ustedes colocar antiangiogénico 2 o 3 días antes de realizar el procedimiento? Bueno, la patología principal de este es porque hay una proteína deficiente, digamos, del VHL, que lo que hace es más bien aumentar el VEGF. Entonces, esta es una de las patologías donde la carga de VEGF es inusualmente alta. Cuando salieron los anti-VEGF, en algún momento se pensó que el anti-VEGF iba a ser una bala mágica y iba a parar todo esto. Pero aún dado de manera sistémica en estos pacientes, pues no hace realmente nada. Entonces, personalmente yo creo que no funciona. Cuando yo utilizo, digamos, un tratamiento farmacológico adyuvante, más bien utilizo un esteroide y es cuando, digamos, estoy haciéndole crío a una lesión relativamente grande porque en esos casos muchas veces la mácula exuda. Entonces, lo que quiero es proteger la mácula, entonces más bien a esos pacientes les inyecto yo un esteroide. Un anti-VEGF realmente lo hemos probado y realmente no me pareció que tuviera gran eficacia. Exacto. En estos casos, como dice el IT, el VEGF es inusualmente alto. Últimamente se están haciendo algunos estudios del uso de ranibizumab específicamente para el tratamiento de hemangioblastomas. No conocemos todavía que sea realmente útil. Yo no considero aplicar en estos pacientes antiangiogénicos. Lo que hay que hacer es supremamente juicioso en buscar las lesiones antes de que se vuelvan exofíticas. Entonces hay que hacer angiografía muy frecuentemente. Yo siempre les digo cada 6 meses mínimo y siempre encontramos, esta paciente tiene un seguimiento de 4 años y en los 4 años cada 6 meses le encontramos nuevas lesiones que hay que estar tratando y hay que estarle haciendo láser y por eso esas cicatrices tan extensas, pero es la única manera de asegurarle a la paciente que pues mantenga una visión útil. Por lo menos ahorita está en internado, ya ella de medicina creo que como estudiante de medicina ya sabe bastante de Van Hippel-Lindau. ¿Alguna otra pregunta al público? ¿Tenemos alguna pregunta del chat, Cata? No, yo simplemente quiero resaltar lo que el doctor César Atencia ha dicho. Me pareció muy ilustrativa la parte de los estudios que le hicieron, tanto de fotos como de las angiografías, la localización de las lesiones y ahondar un poco más en el estudio sistémico, encontrando las lesiones a nivel del sistema nervioso central, que creo que es algo que hay que resaltar en este caso, ¿no? Porque tal vez uno se olvida de estudiar patología similar en otros sitios y realmente sí, hay que investigarlo. Me parece que es algo de resaltar tanto la parte de presentación del caso ilustrativamente como del estudio a nivel sistémico. En el chat hay una pregunta del doctor Morales. Él pregunta en cuanto al sangrado, que cuánto tiempo hay que aumentar la PIO y a cuántos milímetros y si hay alguna medida previa a la cirugía para evitar este sangrado. Como dice Alberto Castro, uno eleva la presión hasta que usted siente que usted tiene la presión más alta que el paciente, porque da mucho susto de las lesiones yuxtapapilares.
Entonces lo que tiene que estar es observando, ayuda a que se haya hecho el intercambio con aire, el aire ayuda a que coagule más rápidamente y elevamos la presión a 40 milímetros de mercurio, que es suficiente. Generalmente lo que tiene que uno es tener un poquito de paciencia, pero bajo aire coagula mucho más rápido que si lo dejas bajo líquido. Sí, Quisiera preguntar qué tan frecuente se ve esto dentro de los colegas que estamos asistiendo. ¿Con qué frecuencia han visto situaciones similares? Alberto, Lite, en fin. No, es muy, muy inusual. Si Correcto. yo tendría un caso, sería mucho, no he tenido más. Y yo en mis largos añitos ya, no, si se me presenta, pues hasta hoy me hubiera asilado en una embajada, pero ya de aquí en adelante se lo mando. Gracias, gracias doctor. Pero sí, realmente depende de la práctica. Yo sí, y pues nosotros tenemos una revisión bien bonita de aproximadamente 10, 12 casos. Evidentemente tenemos los casos en los cuales a usted le llega con un desprendimiento de retina exudativo inoperable, que no hay nada que hacer, terminan en NPL, con glaucoma neovascular terrible. Por eso es la gran importancia y la enseñanza, sobre todo a los residentes y a los fellows, es de buscar esas lesiones tempranamente, porque esa es la clave para asegurar el éxito. Y algo muy importante para destacar es que este caso se presentó como una membrana epirretiniana. Debemos pensar que una membrana epirretiniana en una paciente joven no es normal y hay que escarbar, como lo mostraba Margarita en su presentación. Y aún así, pacientes mayores también con membrana epirretiniana, no pensemos solamente en ir a hacer la cirugía, la remoción de la membrana, sino mirar la periferia, que no se nos está escapando un desgarro como causa de la misma. Bueno, a continuación la doctora Laura Andrea Daza, fellow de retina de Fundonal, va a presentar nuestro último caso de la noche. A continuación, Laura, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, entonces, el caso clínico, ¿sí me están oyendo? Perfectamente, Sí, y se te ok. ven muy bien las diapositivas. Bueno, doctor, gracias. Bueno, el caso clínico que Oftalmológica Nacional es en conjunto con el doctor Ricardo Infante y quien les habla, Laura Andrea Daza Irreño. Este paciente es masculino de 14 años, actualmente tiene esta edad. Desde los 6 años tiene un diagnóstico de retinosquisis ligada al X, un diagnóstico clínico en tratamiento con Trusop, una gota cada 12 horas en ambos ojos hasta la actualidad. Desde los 6 años hasta los 9 años, que viene siendo el año 2016, su agudeza visual estuvo estable. En este momento hubo disminución en el 2016 de la agudeza visual por aumento en el tamaño de la retinosquisis inferior en ambos ojos, asociado en el ojo derecho a la aparición de exudados alrededor de esta cavidad y al interior de la cavidad unas lesiones rojizas que se describieron como angiomatosas. En ese momento la agudeza visual era de 20/200 y el segmento anterior normal. Ya para el inicio del año 2017 y durante el seguimiento clínico se observó que para el ojo derecho hubo una disminución en el tamaño de la cavidad de la retinosquisis inferior y la agudeza visual mejoró a 20/70. Estas lesiones rojizas que se habían descrito previamente no presentaban ningún cambio, al igual que los exudados, y el ojo izquierdo sí permaneció con la misma altura de esta cavidad, continuando con una agudeza visual de 200. Consulta por un día de disminución de agudeza visual en su ojo derecho, que era donde previamente habíamos encontrado y descrito estas lesiones. Trae una retinosquisis y un desprendimiento de retina inferior entre 5 y 8 horarios. La agudeza visual de este ojo derecho disminuyó a 20/150, el ojo izquierdo continuó normal
el segmento anterior normal. Se realizaron estas imágenes de angiografía de campo amplio en el ojo derecho en búsqueda de causas de esta hemorragia. Aquí podemos observar dentro de las imágenes estas opacidades que se ven hipofluorescentes que confirman pues la presencia de la hemorragia vítrea. No hay progresión del borde de la cavidad hacia la mácula y se descartó la presencia de neovascularización. Sin embargo, sí hubo una hiperfluorescencia tardía alrededor de la cavidad que concordaba con la presencia de estos exudados, y en el ojo izquierdo pues una cavidad totalmente estable. Sin embargo, donde pues se observaban estos exudados alrededor de la cavidad, se observó esta hiperfluorescencia, al igual que periféricamente en la retina temporal. Entonces, en este momento se decide llevar a Junta Médica de Retina, se exponen pues las diferentes alternativas de tratamiento y se deja con un manejo expectante para su ojo derecho. Durante este seguimiento, la madre decide llevar al paciente al Bascom Palmer, donde es valorado por la doctora Berrocal, quien considera que se trata más de una enfermedad de Coats con una esquisis asociada y considera manejo con anti-VEGF o láser. Este es el paciente para marzo del 2018, después de que asiste con este resultado de dicha valoración, donde pues observamos ya una resolución parcial de la hemorragia vítrea. Seguía observándose el contenido hemorrágico en la cavidad de la retinosquisis inferior y exudados alrededor de la cavidad en ambos ojos. Se lleva a Junta Médica, donde se considera aplicar una dosis de antiangiogénico y de acuerdo a la evolución que tenga el paciente, considerar cirugía y o continuar con este esquema. Es posible realizar las 3 dosis de carga, sin embargo, dentro de la primera y la segunda dosis es necesario realizar una fotocoagulación láser por un agujero retiniano. Y ya un mes después de la inyección observamos que hubo mejoría de la agudeza visual en el ojo derecho a 20/80, ya se resolvió la hemorragia vitrea en la cavidad y persisten estos exudados en el borde posterior de la esquisis. Entre octubre del 2018 y julio del 2020, el paciente asistía a control con una agudeza visual estable, clínicamente se observaba igual, continuaba con el manejo del Trusop, y estas imágenes del ojo derecho, estas imágenes multimodales nos permiten observar pues que hubo una estabilidad en el tamaño de la esquisis. De hecho ha mejorado, pues ha disminuido un poco el borde, ha regresado, y en esta imagen de angiotomografía podemos observar irregularidad, sobre todo en la SAF, y mayor compromiso del plexo profundo, y pues estas alteraciones a nivel del flujo del plexo profundo se corresponden por esta distribución de la esquisis que observamos aquí en la imagen de ANFAS. Pero, contrario para el ojo izquierdo, lo que observamos es que hubo una progresión del borde de la retinosquisis ya con compromiso de la fóvea. Aparte, aquí alcanzamos a observar este agujero de tabla interna en la arcada inferotemporal y asociado a aparición en el ojo izquierdo de estas lesiones rojizas que tenían para este caso una localización post-ecuatorial, lo que limitó y pues digamos el conjunto de todos estos hallazgos. Ya para el momento de la cirugía ya la cavidad pues había comprometido el borde de la esquisis, ya había comprometido hasta la arcada temporal superior. Se realizó lensectomía, retinopexia con banda, vitrectomía endoláser, aceite de silicón, asegurándose pues de hacer un adecuado desprendimiento del vítreo posterior, y este es el resultado del paciente 3 meses posoperatorio con una agudeza visual con corrección 20/100, un silicón retropupilar, una presión intraocular controlada con hipotensores tópicos, una retina adherida, pero hacia donde estaba pues esta cavidad todavía observamos algo de aspecto quístico, pero pues aunque el resultado quirúrgico pues se ha considerado bueno hasta el momento. Entonces este es un caso desafiante. ¿Por qué? Porque pues hasta el momento el diagnóstico que hemos hecho es clínico, no tenemos estudios genéticos, la edad del paciente, la baja frecuencia en la presentación de la enfermedad,
No es claro si son múltiples los mecanismos fisiopatogénicos que explican el cuadro o son diferentes complicaciones de una misma enfermedad. En cada punto durante el seguimiento del paciente se cuestionó si se hacía un manejo conservador o quirúrgico, ya que muchas series de casos de las que se reportan o reportes de caso manifiestan un pronóstico visual, en algunos mejor con la intervención quirúrgica o en otros sin diferencia dentro de estas dos intervenciones, y pues solo tenemos series de casos en la literatura médica disponible. Esto sería todo. Quería invitarlos también al Club de Retina Fundonal en Instagram para que nos sigan. Ahí también colocamos muchos casos clínicos interesantes. Muchas gracias. Laura, muchas gracias por tu presentación, muy interesante, y créeme que seguimos esa cuenta, es excelente. Bueno, quería ampliarles un poquito acerca del caso. Es un paciente muy particular y su familia es muy particular. Han sido muy juiciosos desde los 5 o 6 años que tiene este muchacho en la asistencia a sus controles. El cuadro inicial fue de unos protuberantes quistes retinianos inferiores, bilaterales, muy simétricos. Ambos comprometían por la elevación de los mismos el área macular, comprometiendo por supuesto su agudeza visual. En la medida que transcurrió el tiempo, se inició el tratamiento con Truzov. El cuadro del ojo derecho en términos de reducción del quiste mejoró igualmente la agudeza visual del paciente. Sin embargo, ya había cambios muy importantes a nivel maculares que impedían que mejorara más allá su visión. En el ojo izquierdo sí se ha mantenido la elevación de los quistes predominantemente durante todo el tiempo. Nos llamó la atención el diagnóstico de la doctora Berrocal en el Bascom Palmer, donde se hablaba de que podía ser una enfermedad de un COATS asociado a la retinosquisis. Yo lo tenía al contrario, una retinosquisis en donde había unas manifestaciones de COATS por la presencia de esos exudados, especialmente en los extremos de las esquisis. Para hacer breve la historia, el paciente ha desarrollado en ambos ojos unos agujeros retinianos superficiales que llevó en el ojo izquierdo a un desprendimiento de retina, razón por la cual decidimos hacer la cirugía que les mencionó la doctora Daza. Previamente le habíamos manejado las zonas, esas zonas telangiectásicas, exudativas, que veíamos en los extremos de las esquisis. Las tratamos con antiangiogénicos con buen resultado, habiendo hecho previamente una hemorragia vítrea en el ojo derecho que resolvió. Y pues el caso podría interpretarse como que hemos sido un poco negligentes en el manejo, tal vez un poco más agresivo que se le ha debido dar a esta esquisis, pero teniendo en consideración la edad del paciente, las características del mismo, las consideraciones a entrar a hacer una cirugía en un muchacho con un vítreo formado, hacer la separación del vítreo, en fin, toda una serie de implicaciones nos han hecho frenarnos un poco, al punto de que el ojo derecho ha mejorado con el tiempo. Tenemos una visión útil para él, que es de 20/80, 20/100. Su ojo izquierdo, su retina después de la cirugía con silicona intraocular, la retina está adherida, pero en los sitios donde estaban las esquisis persiste algo de líquido dentro de las esquisis que va a ser muy difícil que se resuelva pronto. Infortunadamente, en repetidas ocasiones hemos tratado de pedir el estudio genético para aclarar el cuadro, pero no ha sido posible por diferentes eventualidades. Quería escuchar conceptos. Perdón, el doctor Arias está levantando la mano. Bueno, muy bonito, Laura, el
caso, doctor Infante, hay que tener dos consideraciones en este caso que me parecen bien importantes. Una es que el doctor Infante tiene razón. Un paciente con una retinosquisis puede llegar a hacer lesiones tan grandes que luego esa isquemia que genera pueden hacer una retinopatía de tipo Coats. Pero también hay que recordar que el Coats puede hacer lesiones quísticas, especialmente macroquistes, que se asocian a la patología, y no solamente macroquistes, sino tumores vasoproliferativos de la retina. Por tanto, la indicación quirúrgica en este caso yo creo que estuvo perfecta. Yo pensaría que cualquiera de las dos razones que hubiese sido, sea Coats o sea retinosquisis, una de las formas de corregir este desprendimiento de retina es destechar completamente la retina interna, removerla con el vitriófago, porque drenar el líquido de la esquisis a través de esos agujeros de la retina interna es supremamente difícil. Se sabe que esos pacientes con esquisis crónica tienen un escotoma absoluto en el área de la esquisis. Entonces, no importa si usted reseca toda la retina, y el objetivo primordial es poder pegar la retina y evitar que el desprendimiento asociado a la esquisis se siga incrementando. Igual, si hay neovascularización, en ese caso se puede hacer crioterapia en la periferia o un láser muy intenso para disminuir la probabilidad de aparición de nuevas lesiones. Muy bonito el caso, gracias. Gracias, doctor. A mí me interesó muchísimo este caso en particular y quería felicitar al doctor Infante. Ese resultado quirúrgico me pareció fantástico por todas las imágenes que habíamos visto antes. Pero bueno, quería que con este caso nos comentara cómo fue esa hialuronectomía posterior, sobre todo con unas esquisis que precisamente la ligada X está muy dada a las bandas más internas. En este caso, ¿no? Y si pudo identificar el rotito o el recma, o si tuvo que hacer alguna retinotomía, porque la verdad me parece muy interesante desde el punto de vista quirúrgico. No, realmente, viéndolo bien, no fue tan difícil despegar el vítreo. La hialoides posterior estaba parcialmente desprendida, inclusive. Entonces no hubo tal dificultad, que era el gran temor mío durante la cirugía, pero no, realmente no hubo gran dificultad. Nos ayudamos con perfluorocarbonato para mantener la retina en su sitio, y sellamos con láser aquello que consideramos que era prudente hacerlo, el agujero y parte de la retina periférica. Al momento, vuelvo y les repito, la retina está aplicada, el área macular está aplicado, se ve el área macular. Hay daños muy importantes por la cronicidad del proceso, pero pues en este momento los resultados para mí son alentadores, teniendo en cuenta el pronóstico que al que estábamos exponiéndonos, ¿no es cierto? Interesante. Ahí en el chat hay una pregunta de la doctora Angélica Prada, que pregunta por si un Coats bilateral. Tiene razón, el Coats bilateral no es frecuente, pero recordemos que es más frecuente en hombres y se puede presentar bilateral. Cuando hay Coats o lesiones tipo Coats bilaterales, hay que descartar el síndrome facio-escápulo-humeral y otros síndromes asociados o que se pueden presentar como Coats bilateral, como la incontinencia pigmenti, la disqueratosis congénita. Entonces, siempre que haya unas lesiones sospechosas de Coats bilateral, hay que descartar otras patologías. Yo personalmente creo que el cuadro primario no corresponde al de un Coats. Este muchacho tendría en el curso de sus años desarrollo de patología de la periferia, vascular de la periferia, pero no la ha desarrollado. Todo su cuadro de telangiectasias y los fenómenos exudativos han estado directamente relacionados con las lesiones que él presenta de retinosquisis. Yo lo interpreto como un pseudo-Coats asociado a una retinosquisis. El cuadro de Coats como tal
me lo reservo porque yo he sido muy exhaustivo en los exámenes de él. Las retinas que están adheridas tienen ese brillo metálico, de metal martillado, de plata martillada que se describe, que es lo que en cierta forma me confirma que el muchacho de base sea una retinosquisis juvenil ligada a X. Como les digo, infortunadamente no contamos con la evidencia genética que nos confirmaría el caso. Sí, de acuerdo con el doctor Infante, las imágenes son más, inclusive también de un tumor vasoproliferativo que es secundario, que tiende a complicar este tipo de retinosquisis, no solamente las ligadas al X, sino también el otro tipo de retinosquisis típicas a nivel inferotemporal. Bueno, ¿alguna otra pregunta en el chat? De los ponentes, de los expositores, de los asistentes. Pues, No parece. Muy puntuales, la verdad. Continúa, Carlos, entonces. Bueno, damos por terminada la primera sesión de Acoret Joven. Estamos muy felices por que nos acompañaron durante este evento, una gran asistencia, y además felicitar tanto a los expositores, profesores de Fellow y al doctor Wu por acompañarnos y darnos ilustración sobre varias patologías. Los queremos invitar a la próxima sesión, que será el tercer jueves del mes de marzo, exactamente el 18 de marzo, para continuar con nuestras sesiones académicas de Acoret Joven. Y cualquier cosa, estamos a la orden, y cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros en nuestro Instagram o a nuestro correo electrónico, que es acoretjoven@gmail, y en Instagram nos encuentran como Acoret Joven. Muchas gracias por la invitación a que participáramos en esta primera reunión. Los felicito realmente y cuenten con la colaboración. Yo estoy seguro que de toda la comunidad académica a nivel oftalmológica y de retina en todo el país. Muchas gracias nuevamente y felicitaciones. Laurita, muchas gracias, y gracias a quienes hicieron las presentaciones excelentemente bien documentados y casos realmente muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias también al doctor Lite por asistir a la primera reunión. Muchas gracias por los aportes y toda la enseñanza. No, más bien, Igual, gracias por compartir. por supuesto que muchas gracias a Lite. Siempre está presente. Muchas gracias. No, fueron espectaculares los casos. Aprendí también bastante de ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Muy bien. Felicitaciones, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.